Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Gollinger. Comenzamos con los titulares. De Guatemala a Guatapeor, los resultados electorales del pasado 6 de septiembre en Guatemala no parecen dar mucha esperanza a los guatemaltecos. Los candidatos que recibieron la mayor votación tienen vínculos con corrupción o las dictaduras del pasado. El candidato más votado, Jimmy Morales, un actor y comediante sin experiencia política, no alcanzó el 50% necesario para ser declarado presidente y habrá una segunda ronda electoral en octubre. Europa vive la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Durante el mes de julio, más de 100.000 migrantes cruzaron las fronteras de la Unión Europea buscando refugio y asilo. Cientos de miles de personas están huyendo de las guerras y la miseria en el Medio Oriente y África, que en gran parte han sido financiadas e impulsadas desde el occidente. Ahora varios países europeos, entre ellos Alemania y Francia, han anunciado que darán albergue a miles de refugiados de Siria. La desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, no ocurrió como lo había planteado el gobierno mexicano. Así lo ha determinado el grupo interdisciplinario de expertos independientes convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre sus conclusiones, los expertos independientes afirmaron que los estudiantes fueron sometidos a ataques coordinados por las autoridades estatales. Guatemala ha experimentado una nueva época de inestabilidad política con la renuncia del presidente Otto Pérez Molina a principios de septiembre, acusado de corrupción. Ahora, su renuncia vino justamente en la víspera de las elecciones presidenciales del pasado 6 de septiembre. Pero esas elecciones no parecen haber traído muchas nuevas opciones para los guatemaltecos. Dos de los candidatos que fueron los más votados tienen vínculos con la corrupción, es el caso de Manuel Valdizón y Sandra Torres, y el candidato más votado, Jimmy Morales, tiene vínculos con algunos miembros de las dictaduras del pasado. Pero en estas elecciones participarán más de 70% de los 7.5 millones de guatemaltecos que fueron convocados a votar, y además de votar por el presidente, votarán por el vicepresidente y los diputados. Pero según estudios, 50% o más de 50% de la política en Guatemala está financiado por el narcotráfico y el crimen organizado, y esta crea una situación bastante compleja. El más votado en estas elecciones presidenciales, Jimmy Morales, es un actor y un comediante sin mucha experiencia política y no logró los 50% necesario para simplemente ser declarado presidente. Ahora habrá una segunda ronda electoral el próximo 25 de octubre. Les invito a ver más sobre las elecciones en Guatemala en el siguiente reportaje. La oleada anticorrupción se llevó al presidente de Guatemala antes de que terminara su mandato. El país centroamericano está pasando por su crisis política más grave desde la llegada de la democracia a mediados de los años 80. El descubrimiento de una red criminal de fraude aduanero que involucraba supuestamente al presidente de la República, Otto Pérez Molina, se tradujo en grandes manifestaciones con la exigencia de la dimisión del mandatario. Tras la elevación de la inmunidad y la orden de arresto, esta no se hizo esperar. Es un momento muy importante para todos los chapines porque hemos logrado el objetivo que perseguíamos. Simplemente con la presión y con la palabra y sobre todo con la verdad hemos sacado a este presidente. La conocida como La Línea es una red de corrupción que cobraba comisiones de distintos importadores a cambio de rebajarles sus impuestos. Esa red fue desarticulada tras años de investigación por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, creada con el apoyo de las Naciones Unidas. La CICIG funcionaba con respaldo de Washington. Según se desprende del programa de la ONU para el Desarrollo, Estados Unidos ha aportado más de la mitad del presupuesto de la Comisión para 2015. Algunos expertos consideran que el país norteamericano podría usar la crisis política en Guatemala en función de sus intereses. El tema del narcotráfico, el tema de la droga ha sido parte de la injerencia de Estados Unidos, y en este nivel también se va a tener en cuenta el tema de la corrupción. Recordemos que América Latina en general es un continente donde la corrupción es bastante elevada, donde está entrando muchísimo en la agenda política el tema de la corrupción de presidentes, de ministros, etcétera, etcétera, y esa va a ser justamente parte de la estrategia también de injerencia que va a hacer Estados Unidos en un futuro. A pesar de la atmósfera de desconfianza entre la población guatemalteca y de muchas opiniones que afirmaban que su país no estaba listo, las elecciones se llevaron a cabo.
Aunque el futuro de Guatemala parece indefinido por ahora, los analistas consideran que los comicios no cambiarán el panorama político actual, ya que las exigencias de los ciudadanos formarán un papel trascendental en el destino del Estado latinoamericano. Yo creo que la crisis política en sí no va a ser solucionada con las elecciones. Lo que sí se siente en el ambiente es que la población ha despertado. Sí, definitivamente hay un despertar ciudadano, hay una exigencia muchísimo más grande, y el 14 de enero, cuando asuma un presidente electo, un nuevo presidente electo, desde ese día va a estar al tanto, va a estar bajo la presión ciudadana. La lucha contra la corrupción no es una novedad en el mundo latinoamericano. Ahí está la ola de escándalos que vive América Central y Sudamérica, con el foco sobre Brasil, Panamá y Chile, entre otros. El ejemplo de Guatemala parece producir un efecto en México, donde se plantea recolectar firmas para que se realice una investigación de los actos de corrupción del presidente Enrique Peña Nieto. Tenemos que derrocar este gobierno. Tenemos que seguir los ejemplos ya tempranos que se están dando en Guatemala, en Honduras, en donde están poniendo contra la pared a los políticos corruptos. La situación económica o política crítica de un país limita mucho la tolerancia hacia este problema. Y el caso de Guatemala no es una excepción. Ojalá la desconfianza en las calles lleve a las reformas que permitan erradicar la corrupción. Ahora vamos a analizar más sobre el escenario electoral en Guatemala y conversamos con Edgar González Ruiz, quien es investigador y está con nosotros desde la Ciudad de México. Gracias, Edgar, por estar aquí detrás de la noticia. Hola, Eva, me da gusto saludarte. Edgar, ¿cómo analizas la legitimidad de este proceso electoral que tomó lugar en Guatemala el pasado domingo 6 de septiembre? Estamos hablando de un escenario electoral que sucedió justo después de la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Efectivamente, sí, tuvieron lugar después de esa crisis política. Desde el punto de vista meramente formal, en cuanto a las leyes de Guatemala, pues parecen ser válidas, legales. Sin embargo, obviamente son anómalas por la situación política y social en la cual tienen lugar efectivamente después del escándalo de la renuncia, más bien del encarcelamiento de Otto Pérez Molina, y tienen lugar también en un clima de desconfianza generalizada entre la población, en las redes sociales, en algunas páginas de Guatemala. Pues podemos ver muchas denuncias de compraventa de votos, de acarreo, de coacción en las elecciones. A la vez vemos también en medios de prensa, en medios de Guatemala, pues vemos opiniones oficialistas conservadoras que dicen, bueno, ya terminaron las protestas acerca de la corrupción, de las acusaciones de corrupción contra Otto Pérez, entonces ya todo está tranquilo, ya todo debe volver a su cauce y el pueblo se debe desmovilizar, debe aceptar las decisiones que desde arriba se le impongan. Es una polémica social que está transcurriendo ahora en Guatemala. Entonces, unas elecciones pues legales, entre comillas, pero anómalas también, obviamente. Edgar, los candidatos más votados para la presidencia ofrecen algo nuevo a Guatemala, a los guatemaltecos, ¿o es más de lo mismo? No, desde luego que no ofrecen nada nuevo, es más de lo mismo o peor todavía. ¿Por qué? Bueno, hablemos de los tres principales candidatos. Jimmy Morales, el ganador en la primera ronda de las elecciones de Guatemala. Un personaje que se define él mismo como empresario, dice que es empresario y filántropo, y ante todo es cómico, es comunicador, tiene una gran influencia en los medios de comunicación de Guatemala y hasta donde yo he podido ver ha hecho su campaña a base de una imagen mediática, a base de la manipulación mediática y a base de consignas oportunistas, ¿no? Él dice, yo voy a eliminar la corrupción, voy a luchar contra la corrupción, pero lo dice gratuitamente, o sea, no hay ninguna garantía de que él va a ser mejor que los demás políticos. Por el lado de Jimmy Morales, esa manipulación mediática que él representa, pues es muy peligrosa. En el caso de Valdizón, hay algunas propuestas de bajar impuestos, de mejoramiento social, pero como meras promesas, sin que existan indicios de que esto se va a llevar a cabo. En el caso de Sandra Torres igual, educación, empleo es lo que promete, pero
como meras promesas. Y una última pregunta, Edgar. Guatemala es un país que tiene una población de 60% indígena. ¿Por qué crees que no ha salido hasta ahora un candidato a la presidencia que represente a esa comunidad indígena? Por un fenómeno que no solamente es guatemalteco, sino es universal. Bajo el capitalismo, el poder, la política está subordinada al poder económico. Decía, todos los candidatos que tienen alguna posibilidad en las elecciones de Guatemala son empresarios, identificados con el sector empresarial, identificados con los militares, identificados con los sectores religiosos más conservadores, sean católicos o sean evangélicos, son derechistas, capitalistas y militaristas. Entonces, ¿qué posibilidad frente a estas fuerzas tan poderosas que manejan a la televisión, que manejan a los medios, que cuando les conviene se aprovechan de las movilizaciones populares y cuando no les conviene las tratan de acallar? Bueno, pues ¿qué posibilidad puede tener un candidato de los pobres, por decirlo así, de los sectores marginados o de los indígenas? Pues muy pocas. La prueba es que en los resultados de la primera vuelta de las elecciones de Guatemala, pues fueron muy pocos los votos que obtuvo la izquierda, o los votos de la URNG o de otras fuerzas que se identifican con la izquierda, pues realmente fueron muy marginales, y los que tienen el dinero para hacer grandes campañas publicitarias, para manejar al gobierno y demás, pues son los que tienen las posibilidades de triunfar. Bueno, seguiremos muy pendientes en las próximas semanas de la segunda ronda electoral en Guatemala y agradecemos mucho la participación de Edgar González Ruiz con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Edgar. Eva, muchas gracias. Te saludo afectuosamente. El pueblo guatemalteco dio un ejemplo a través de un movimiento totalmente pacífico que logró la renuncia de un presidente acusado de corrupción. No obstante, es lamentable que los últimos resultados electorales probablemente no ayudarán a solucionar los principales problemas del país: 70% de pobreza y altas tasas de violencia y homicidios. La imagen de un niño sirio muerto a la orilla del mar causó un revuelo mundial. Y a pesar de la inmensa explotación de esa imagen a través de medios de comunicación, finalmente ayudó a llamar la atención a lo que ha sido calificado como la peor crisis de refugiados que Europa ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Solamente en el mes de julio, más de 100,000 personas buscaron refugio en la Unión Europea, la mayoría huyendo de las guerras y la miseria en países africanos y en el Medio Oriente. En el caso de Siria, hay más de 11 millones de personas que han sido desplazados por esa guerra que ha vivido Siria durante los últimos años. 7 millones a nivel interno y 4 millones en el exterior. Ahora, en estos días también llamó mucho la atención el maltrato hacia migrantes en Hungría, donde fueron casi encarcelados, sus cuerpos marcados con números. Provocó imágenes del Holocausto. Desde luego, países como Alemania han anunciado medidas para recibir este año hasta 800,000 refugiados y migrantes de esos países. En el caso de Francia, el presidente Hollande anunció que van a recibir 24,000 refugiados durante los próximos 2 años. Pero también ha llamado mucha la atención que otros países árabes, incluso los países más ricos que han participado financiando, suministrando armas para las guerras, en el caso de Siria, en el caso de Libia, estamos hablando de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, pues han negado recibir refugiados de Siria y de Libia. Y también el caso de Estados Unidos, uno de los principales financistas y suministradores de armas en la guerra contra el presidente Bashar al-Assad en Siria, pues solo ha recibido menos de 1,500 refugiados este año. Vamos a ver más sobre este tema a continuación. Tienes que entender que nadie pondría a sus niños en un bote a no ser que el agua sea más segura que la tierra. Lo pusimos a dormir y ya es hora de que nosotros despertemos. Con este pequeñín se ahoga la humanidad entera.
La repercusión que en las redes sociales de todo el mundo han tenido las escalofriantes imágenes del niño sirio ahogado ha subrayado el oscuro naufragio de los alabados ideales del viejo continente. Los europeos han quedado consternados por la tragedia del niño y horrorizados por las cifras que a día de hoy indican que desde el principio del 2015 350.000 refugiados han llegado a las costas europeas y más de 2.500 han fallecido durante su viaje. Y pese a que los países europeos reconocen la necesidad de repensar su política migratoria, aún están lejos de llegar a un consenso. Quiero mostrar mi agradecimiento a todos los que han participado para resolver esta situación excepcional, a los que han dado la bienvenida a los refugiados y han mostrado una imagen de Alemania de la que podemos sentirnos orgullosos. Claro que hay muchos refugiados, pero aún es mayor el número de los que no lo son. Si dejamos entrar en Europa a todo el mundo, esto significará el fin de Europa. La inacción política y los métodos a menudo brutales en exceso con el fin de controlar el flujo de inmigrantes hacen que Europa se halle bajo una fuerte oleada de críticas que vienen no solo de los medios europeos, sino también desde Estados Unidos. Sin embargo, si por algo se conoce la política migratoria estadounidense, es precisamente por las detenciones masivas, las deportaciones y el maltrato a los inmigrantes. El hecho de que Estados Unidos está criticando a Europa por el trato que están haciendo con los refugiados en Europa es algo que demuestra una hipocresía total. O sea, ¿y por qué? Porque en Estados Unidos hay un ambiente en contra de migrantes muy, muy fuerte. Entonces, una vez que demuestran que van a recibir a refugiados en las fronteras de Estados Unidos, entonces se puede criticar lo que está pasando en Europa. ¿Por qué? Merece crítica. Además, en el origen de la presente crisis migratoria europea ocupan el primer plano el militarismo y la injerencia en los asuntos internos de los países africanos y del Oriente Medio, una política impuesta sobre la Unión Europea por Estados Unidos. Hace ya unos años dijimos que habría problemas muy graves si nuestros socios occidentales seguían con su errónea política exterior, especialmente en el Oriente Próximo y en el norte de África, consistente en la imposición de sus estándares sin considerar las peculiaridades culturales de estas regiones. Y Europa sigue ciegamente esa política en el marco de sus así llamadas obligaciones como aliados de Washington. El resultado es la grave carga que están soportando ahora. Las medidas que se discuten hoy en Europa para resolver la crisis migratoria son la apertura de más centros para registrar a los inmigrantes e identificar a aquellos con necesidad manifiesta de protección, cuotas para mejorar la protección de los refugiados y asegurar la efectividad de las devoluciones de inmigrantes indocumentados a sus países. Pero, ¿cuáles son los requisitos para que un refugiado pueda manifestar su necesidad de protección? Mientras los políticos discuten acerca de los términos, lo principal que tienen que decidir es si van a ser un salvavidas para los inmigrantes o les van a dejar hundirse en medio del mar de esta crisis de vida y muerte. Para entender más sobre la compleja situación de los refugiados en Europa, conversamos con el historiador y escritor Arturo Viloria, quien está con nosotros desde Madrid. Gracias, Arturo, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Con mucho gusto, muchas gracias a vosotros. Arturo, con esta crisis de refugiados, migrantes que están huyendo a Europa, pues Europa está pagando las consecuencias por haber apoyado las guerras en Siria y en Libia, por ejemplo. Bueno, yo creo que cuando hablamos de pagar, yo creo que si alguien tiene que pagar, ¿no? Que alguien tuviera que pagar las consecuencias, y pagar es un término que yo creo que se refiere a económico o político, yo creo que deberían ser los que se han beneficiado de las guerras. Es decir, yo creo que la industria armamentística europea y también americana, que ha hecho enormes beneficios con la guerra de Siria, con la guerra de Irak, con la guerra de Libia, también los gobiernos que han mirado para otro lado, han permitido este tráfico de armas o incluso a veces también lo han alentado. Yo creo que ellos deberían ser los que deberían pagar las consecuencias de estas guerras. Yo creo que los pueblos están por delante de los gobiernos, que cuando los gobiernos están negociando cuotas, ya se están desarrollando espontáneamente y redes en España, en Alemania, en Francia, en Italia, para ayudar y acoger a los refugiados. Yo creo que, insisto en que los pueblos están muy por delante. Fíjate que lo que tampoco es una cifra tan impresionante, porque Europa no tiene un problema de recursos económicos, Europa tiene un problema de distribución de riqueza, ¿no? Y también un problema de distribución de riqueza entre los países del norte y los del sur. Entonces el problema no es que venga mucha más gente refugiada, el problema es que se reparta la riqueza en Europa. Y en ese sentido,
los gobiernos utilizan este problema de la acogida de refugiados para justificar políticas de austeridad. Si hablamos en ese sentido de solidaridad de países hermanos, de recibir o dar refugio a estas personas que están huyendo de situaciones miserables en sus países por razones humanitarias, ¿cómo se explica la postura entonces de países como Arabia Saudita, de Qatar, de Kuwait, que son países hermanos de esa zona, países árabes, y no reciben los refugiados de esos países? Bueno, pues evidentemente es porque estos gobiernos, igual que las grandes corporaciones que están haciendo el negocio con el armamento, están siendo totalmente insensibles con el sufrimiento que han generado, ¿no? Y en esto hay una gran hipocresía, ¿no? Porque evidentemente ellos tienen una parte importante de responsabilidad, pero tienen una enorme cantidad de recursos económicos, son aliados de Occidente y lamentablemente pues no se les va a pedir la responsabilidad o que asuman las consecuencias de aquello que han ayudado a generar, ¿no? Pero evidentemente que tienen una gran responsabilidad. Ahora, Arturo, en los últimos días se han escuchado algunos reportajes de prensa sobre, acusaciones de que dentro de algunos de estos grupos de migrantes o refugiados que están huyendo de Siria, de Libia, otros países, Medio Oriente y África, hay miembros del Estado Islámico que están utilizando a los refugiados para infiltrar a sus personas y hacerlos llegar a Europa o a Estados Unidos. ¿Eso podría ser una justificación o una excusa para cerrar la puerta a refugiados, como en el caso de Estados Unidos, que no ha recibido más de 1.500 refugiados de Siria este año? Pues sí, evidentemente. Yo creo que Europa es un continente y Estados Unidos es un continente que ya es multicultural, es decir, que ahí tenemos toda clase de personas de distintas culturas y precisamente los refugiados no son precisamente el perfil de miembro de Estado Islámico o de Al-Qaeda, ¿no? Yo creo que la justificación de cerrar las fronteras es hoy en día es imposible, ¿no? Es decir, lo que pasa en un lugar del mundo afecta a todo el mundo, ¿no? Nosotros cuando miramos lo que pasaba en la Edad Media, ¿no? en Europa, nos asombramos y decimos, bueno, esto era una barbarie, porque la gente estaba adscrita al territorio, pertenecían al Señor, eran siervos de la gleba. Yo creo que en un futuro, cuando la gente del futuro vea la situación y vea que a la gente se le impide salir de su país, se le impide moverse libremente por el planeta, mientras que las cosas, los objetos y los capitales se mueven libremente, dirían que qué sociedad más bárbara era en la que vivía en el siglo XXI Europa y el resto del mundo, ¿no? Y es un escenario muy complicado y lo fundamental aquí es prestar la ayuda humanitaria a las personas que más la necesitan en este momento. Agradecemos mucho el análisis y los comentarios de Arturo Viloria con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Eva. Un gusto hablar contigo y saludos a todos los amigos que nos ven. Y aunque no han tenido ningún papel en las guerras en Siria y Libia, varios países latinoamericanos han abierto sus fronteras para recibir refugiados de esos países. Primero fue el caso de Uruguay, bajo el presidente José Pepe Mujica, quien recibió a cerca de 100 niños sirios junto a sus familias. Desde luego, países como Brasil y Argentina han recibido miles de refugiados de esos países. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de anunciar que su país va a recibir 20.000 refugiados de Siria durante los próximos meses. El gobierno mexicano mintió sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así lo ha concluido un informe realizado por un grupo independiente que investigó esta grave atrocidad durante los últimos 6 meses. Y este grupo interdisciplinario de expertos independientes fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la autorización del Estado mexicano, también de los representantes de las víctimas de esta atrocidad. Ahora, ellos no encontraron los cuerpos de los 43 estudiantes, pero sí concluyeron que no fueron calcinados en un basurero, tal como lo había anunciado el Estado mexicano. Sin embargo, sí lograron determinar que justo antes de su desaparición fueron atacados por lo menos la policía y autoridades de 2 municipios de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.
Y aunque no determinaron qué sucedió después, sí determinaron que había complicidad y participación directa de las fuerzas de seguridad de Estado. Vamos a escuchar un comentario sobre el caso de los 43. El gobierno trató de encubrir el grado de complicidad que había en el estado de Guerrero entre los gobernantes y la delincuencia organizada. Ha quedado muy claro a lo largo del caso que hay que el nivel de complicidad es muy alto, pero han tratado de minimizarlo en lo posible, de decir que se trata de casos aislados, de problemas más pequeños. Sin embargo, lo que demuestra el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que la complicidad era prácticamente de todas las corporaciones que operaban en el Estado. La corrupción es parte de los modos políticos de todos los partidos e instituciones en este país. Eso se debe de erradicar con fiscalías bien organizadas, no fiscalías que solamente sirven para encubrir otros delitos, como fue el caso de la fiscalía de la investigación que se realizó para buscar los problemas patrimoniales del presidente y su familia. Necesitamos avanzar en un proceso cultural contra la corrupción en todo el país, porque es el problema más grave que tenemos, pero tenemos que empezar por generar fiscalías que sí sean capaces de actuar de manera independiente a los partidos políticos. Y aunque la investigación independiente no logró determinar la causa exacta de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sí determinó que había participación y responsabilidad por parte del Estado mexicano. Y también su estudio ha demostrado la profunda impunidad con lo cual actuarán los cuerpos de seguridad de Estado en esta grave atrocidad. Ojalá que las familias, las víctimas puedan obtener justicia. La semana pasada los dejamos con la pregunta que si la creciente alianza entre Rusia y China representa alguna amenaza para Estados Unidos, y agradecemos mucho sus comentarios y respuestas. En nuestra página web, Jorge Luis Gavotti comentó: más que una amenaza para Estados Unidos, es una realidad tangible que Rusia y China son los principales actores en la política internacional. Y en Twitter, @Jomi32 comentó: la unión entre Rusia y China es una amenaza para Estados Unidos, ya que siempre han sido quienes dominan la economía mundial. Y los dejamos con la pregunta de hoy: ¿de qué manera debería responder y reaccionar la comunidad internacional frente a la desaparición de los 43 estudiantes en México? Pueden escribirme a través de Twitter, @EvaGollinger, y también comentarlo en nuestra página web en actualidad.rt.com. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Es un actor y comediante sin experiencia política, no alcanzó el 50% necesario para ser declarado presidente y habrá una segunda ronda electoral en octubre. Europa vive la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Durante el mes de julio, más de 100,000 migrantes cruzaron las fronteras de la Unión Europea buscando refugio y asilo. Cientos de miles de personas están huyendo de las guerras y la miseria en el Medio Oriente y África, que en gran parte han sido financiadas e impulsadas desde el occidente. Ahora varios países europeos, entre ellos Alemania y Francia, han anunciado que darán albergue a miles de refugiados de Siria. La desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, no ocurrió como lo había planteado el gobierno mexicano. Así lo ha determinado el grupo interdisciplinario de expertos independientes convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre sus conclusiones, los expertos independientes afirmaron que los estudiantes fueron sometidos a ataques coordinados por las autoridades estatales. Guatemala ha experimentado una nueva época de inestabilidad política con la renuncia del presidente Otto Pérez Molina a principios de septiembre, acusado de corrupción. Ahora, su renuncia vino justamente en la víspera de las elecciones presidenciales del pasado 6 de septiembre. Pero esas elecciones no parecen haber traído muchas nuevas opciones para los guatemaltecos. Dos de los candidatos que fueron los más votados tienen vínculos con la corrupción, es el caso de Manuel Valdizón y Sandra Torres, y el candidato más votado, Jimmy Morales, tiene vínculos con algunos miembros de las dictaduras del pasado.
Pero en estas elecciones participarán más del 70% de los 7.5 millones de guatemaltecos que fueron convocados a votar. Y además de votar por el presidente, votarán por el vicepresidente y los diputados. Pero según estudios, 50% o más de 50% de la política en Guatemala está financiado por el narcotráfico y el crimen organizado. Y esta crea una situación bastante compleja. El más votado en estas elecciones presidenciales, Jimmy Morales, es un actor y un comediante sin mucha experiencia política y no logró los 50% necesario para simplemente ser declarado presidente. Ahora habrá una segunda ronda electoral el próximo 25 de octubre. Les invito a ver más sobre las elecciones en Guatemala en el siguiente reportaje. La oleada anticorrupción se llevó al presidente de Guatemala antes de que terminara su mandato. El país centroamericano está pasando por su crisis política más grave desde la llegada de la democracia a mediados de los años 80. El descubrimiento de una red criminal de fraude aduanero que involucraba supuestamente al presidente de la República. Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Gollinger. Comenzamos con los titulares. De Guatemala a Guatapeor, los resultados electorales del pasado 6 de septiembre en Guatemala no parecen dar mucha esperanza a los guatemaltecos. Los candidatos que recibieron la mayor votación tienen vínculos con corrupción o las dictaduras del pasado. El candidato más votado, Jimmy Morales,